again. Familia Zoe, muy buenos días y bienvenidos otro domingo más a Zoe Iglesia en línea. Que Dios te bendiga muchísimo y de verdad nos da demasiado gusto que nos puedan acompañar otro domingo más. Así es que te invito a ti y a toda tu familia que nos estás haciendo favor de sintonizarnos desde tu casita, que te levantes para que todos juntos adoremos y exaltemos el nombre del Señor. Que Dios te bendiga muchísimo y comenzamos. Tomamos unos instantes para pedirte, Señor, que tu misericordia, que tu favor, que tu gracia se sigan derramando sobre todo el planeta Tierra, pero especialmente sobre tu pueblo, sobre aquellos y aquellas que invocamos tu nombre, que hemos colocado nuestras vidas en tus manos, poderoso Dios, confiando en que tú las diriges y las llevarás a buen puerto siempre, Dios. Bendito seas, mi Señor. Gracias te damos en esta hora, bendecimos tu nombre. Amén, que así sea, Señor. Aleluya tu nombre, papito precioso. Qué bueno es en este domingo poder estar juntos en esta transmisión para meditar un tiempo en la palabra del Señor. Hemos cantado y bendecido su nombre, porque es el anhelo genuino que hay en el corazón de todos los hijos y todas las hijas de Dios, exaltarlo porque además experimentamos realidades que la Escritura nos ha revelado, como aquella que nos indica que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y por eso es que en esta hora nos unimos a miles y miles y millones de hogares que a través de todo el mundo, en toda la tierra, están tomando un tiempo para adorar al Señor, pero para meditar en su palabra, en la bendita palabra del Señor. Así es que, mis queridos amigos, hermanos, deseamos que Dios te bendiga mucho, que Dios te siga guardando y lo hará el Señor, porque Dios es fiel. Ahí donde te encuentres, Dios te dé una palabra de ánimo, de aliento, de instrucción, pero de corrección, porque el Señor así es. Dios envía su palabra para aumentar nuestra fe, nos da su palabra para aumentar nuestra sabiduría, nos da su palabra para sostenernos, darnos directrices, pero también nos da su palabra para corregirnos. Aquel que diga, yo ya lo sé todo y todo lo estoy haciendo bien, pues yo lo felicito mucho. Sin embargo, no es lo común en los seres humanos. Los seres humanos siempre somos sujetos de seguir aprendiendo y creciendo. No lo sabemos todo. Y además, imagínense, saber de Dios, todo acerca de Dios, al menos en esta vida no lo lograremos, y tendremos cuando estemos en la presencia del Señor toda una eternidad para conocerlo. Y bueno, yo les invito a que tomen una Biblia, la tengan en su mano, una libreta también, si pudieras hacerlo, para tomar notas y registrar aquello que creas el Señor está hablando a tu vida durante este tiempo, los siguientes minutos. Y yo te invito entonces a que abramos el Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, y vamos a leer, sígueme con tu vista, del 48 al 51. Marcos, capítulo número 6, a partir del versículo número 45 y hasta el 51. Y dice la bendita palabra del Señor: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Jesús hizo entrar a sus discípulos en una barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Jesús despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue Jesús al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Ve tomando detalle de algunos aspectos que va narrando el evangelista Marcos en este episodio tan emocionante y tan dramático, pero también tan hermoso. Y dice el texto que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Toma nota de esa expresión, en medio del mar. Y él solo en tierra. Entonces los discípulos han zarpado al mar, que en este caso es el lago de Galilea o lago de Genezaret, y Jesús no va con ellos, él se queda en tierra.
versículo número 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, ¿no te parece que esta lectura, es muy probable que ya conozcas esta historia porque es popular, pero cada que la leemos somos impactados por el drama y lo emocionante que es, porque viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Jesús anduvo sobre las aguas y sin embargo los discípulos no lo reconocieron y se espantaron y gritaron, se sobresaltaron. Yo trato de imaginarme que a lo mejor Juan le dijo a Pedro: ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? O estoy viendo visiones. Versículo número 50. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo Jesús: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das este domingo de meditar en tu palabra, tomar un alimento que nos sustente, fortalezca, dirija, pero también corrija. Equípanos, Señor, con tu palabra. No vuelve vacía, lo sabemos, pero necesitamos que tu Espíritu Santo sea quien nos la enseñe. Tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra. Tu Espíritu Santo la grave en nuestro corazón. Dame de tu gracia, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo, mis queridos hermanos, amigos, que la vida de todos nosotros es como esta barca, porque vamos avanzando en lo que llamamos la vida y estamos tranquilos, creyendo que estamos viviendo en la voluntad de Dios, porque como observamos, fue Jesús quien los envió a la barca y al otro lado del lago, y así entonces vamos en la vida. Pero de repente nos encontramos con vientos contrarios, con un mar embravecido que azota eso que yo llamo la barca de la vida, y entonces nosotros como tripulantes de esa barca podemos estar en cierto momento atemorizados, como estos discípulos, cansados, dice la Escritura que estaban agotados literalmente, y por supuesto una combinación de miedo y cansancio nos lleva al desánimo, por supuesto. Y por eso digo que en esta historia la vida de cualquier ser humano, pero especialmente de nosotros como hijos y como hijas de Dios, se puede parecer a esta barca. Sin embargo, qué bueno es saber tanto el desarrollo pero como el final de la historia, porque nos damos cuenta que estos discípulos contaron tanto con el consuelo del Maestro. Jesús estaba intercediendo por ellos, si ya lo notaste, y aunque ellos no percibían la presencia de Jesús, porque así nos sucede cuando somos invadidos por cansancio, por desánimo, es difícil a veces tener la certeza de que Jesús está con nosotros, pero como veremos, Jesús estaba con ellos de alguna manera, y lo más hermoso de esto, que no importa lo difícil que sea la travesía de la vida, si Jesús dijo, vayan al otro lado del mar, vayan a la otra ribera, entonces si Jesús lo dijo, vamos a llegar. No importa lo que atravesemos, no importa lo que padezcamos, si Jesús lo ordenó, ahí estaremos donde Él quiere que estemos. Y el suceso que vemos en esta historia claramente nos enseña que Jesús tenía una firme determinación, su voluntad era que los discípulos llegaran a Betsaida, y Betsaida representa un lugar de muchos milagros, un lugar de una exuberante manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero para llegar a ese lugar glorioso, los discípulos tenían que pasar lo que yo llamo por un proceso duro de aprendizaje en medio del lago. Esta mañana pues quiero comunicarte, compartir contigo
3 lecciones que podemos aprender de esta linda historia. 3 lecciones que nos arroja la narración de este momento tan especial que registran. De hecho, lo registra tanto el Evangelio de Mateo como el de Juan, pero hemos tomado la versión del Evangelio de San Marcos. Primera gran lección que yo observo en este pasaje: Dios nos conduce siempre hacia lo mejor. Es el deseo del Señor. Le creemos, entregamos nuestra vida a Él, Él tomó nuestra vida y Él siempre nos llevará a más. Siempre. Y sin embargo, muchas veces el Señor nos conduce hacia lo mejor de Él a través de procesos formativos. Resumiendo pues la primera lección, Dios nos conduce hacia lo mejor, pero a través de procesos formativos. El versículo número 45 dice claramente que fue Jesús quien los hizo entrar a esa barca. No hay duda, el texto es claro, era la voluntad de Jesús que se subiesen a esa barca, porque tenían que llegar a Betsaida. Ellos no sabían lo que había del otro lado del lago o del mar, ellos no sabían que había en Betsaida, pero Jesús sí sabía. Y eso de entrada nos debe dar mucha confianza para avanzar en la vida. No sabemos lo que nos espera el futuro, pero Jesús sí lo sabe. Fíjense cómo dice el mismo Evangelio de Marcos capítulo 6, desde el versículo número 53 al 56. Vamos a ver qué había del otro lado del lago. Versículo número 53, perdón. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret o Betsaida, dicen otros versiones, y arribaron a la orilla. O sea, sí llegaron. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció a Jesús, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba Jesús, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahí es donde Jesús quería llevarlos, a un lugar de más gloria, de más favor, de más manifestación de lo que es Dios, y en este caso particular nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces así empezamos, como he venido diciendo, los caminos de la vida, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos ha enviado, y aunque no sepamos el final, solamente confiamos y empezamos, ¿verdad?, esos proyectos de vida, como una carrera, como un matrimonio, como el tener hijos, un trabajo, un negocio, un oficio. Y bueno, sabemos, por cuanto hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que Dios está con nosotros, y vamos contentos y vamos animados. De hecho, los proyectos de la vida sí tienen que comenzar con mucha fe, con mucho ánimo, con mucha expectación, y qué mejor saber que el Señor nos ha enviado en ello. Pero mis hermanos, hay momentos en donde Dios va a provocar, ni siquiera permitir, a provocar problemas para darnos grandes lecciones. Incluso en esto que estamos viviendo como humanidad, esta pandemia, creo que, no sé si ustedes comparten estos sentimientos o experiencia personal acerca de la misma. Cuando supimos el tema que ocurría en China, dijimos, es al otro lado del mundo, quién sabe, llegará aquí. Y si llega, llegará uno que otro como agripado, porque los mexicanos somos fuertes. ¿Qué nos dura? Pues no, mis hermanos, llegó el mes de febrero, creo que fue en febrero cuando empiezan los primeros enfermos. Y luego empieza la confinación o confinamiento a propósito de toda la contingencia sanitaria que se empezó. Y bueno, no sé si ustedes, repito, experimentaron lo mismo que yo. Yo dije, bueno, pues
unos cuantos días encerrados hasta nos van a caer bien, no pasa nada, ya lo pasaremos, avanzaremos. Y nos empezaron a dar fechas, y llegaban esas fechas y decían, pues todavía no termina el confinamiento, la cosa sigue. Bueno, está bien, pues otro ratito yo creo que si aguantamos no pasa nada, y hacíamos cálculos. Y sin embargo empezamos a escuchar que ya fulano se enfermó, que ya en aquella región del país muchos enfermos, y peor la cosa se puso cuando empezamos a saber de muertos, y que empezaron a morir gentes cercanas a uno también, incluso amigos, incluso cristianos, incluso pastores. Y sin embargo entonces nos hicimos en ese momento, cuando empezamos a ver que el asunto no era tan simple como al principio parecía, sino todo lo contrario, muy grave, nos hicimos entonces cuestionamientos y preguntas, muchos porqués. ¿Será que Dios está en medio de esto? ¿Será una obra de Satanás? ¿Será meramente la irresponsabilidad de los seres humanos por el tema de la contaminación? ¿Será un virus creado en algún laboratorio? ¿Será el tema del nuevo orden? ¿Alguien dice el nuevo desorden mundial? No lo sabemos. Pero si tú y yo hemos puesto nuestras manos en el todopoderoso Señor Jesucristo, entonces debemos confiar. Aunque nos estén golpeando vientos duros, vientos contrarios, y aunque las emociones también se manifiesten en temor, en cansancio, en angustia, en miedo, no debemos dejar de confiar. Repito que aunque la voluntad de Dios, dice la Escritura, es buena, es agradable y es perfecta, no significa que no habrá dificultades, pruebas y lecciones a veces difíciles que Dios nos quiere dar, especialmente en medio de lo difícil, de lo complicado. Esta realidad espiritual la aprendió muy bien, no sé cuál sea tu personaje favorito de la Biblia, si se pudiera hacer una expresión de ese tipo, porque pues creo que el único debe ser Jesucristo, por supuesto. Pero hablando de los discípulos, de los seguidores, de los siervos de Jesús, ¿cuál es tu personaje favorito bíblico? Pues para mí es el apóstol Pablo. Y Pablo aprendió tan claramente prácticamente todos los principios de la vida cristiana. Y hablando de las pruebas y dificultades, él un día en una situación donde él acababa, claro, fue el Señor a través de él, de hacer un tremendo milagro, un poquito después la gente lo estaba apedreando, lo quería matar. Y entonces Pablo, en medio de esa experiencia, cita esta declaración de Hechos capítulo 14 versículo 22. Fíjense, qué bueno es saber esto. Hechos 14, 22 son palabras del apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, ni siquiera es opcional. Hay necesidad de entrar al reino de Dios, pero a través de muchas tribulaciones. Recuerdo cuando un día en una clase de discipulado aquí en la congregación aludimos a este pasaje, se sorprendió un hermano con esto. ¿Cómo es posible? Yo pensé que llegar a Cristo Jesús significaba carencia de problemas. No, muchas veces es lo contrario. ¿Por qué? Porque, como hemos venido diciendo, hay un principio que no podemos eludir. Dios nos quiere siempre llevar hacia lo mejor de Él, pero lo hará a través de procesos formativos que a veces son difíciles. Hay temporadas en la vida donde los vientos, por supuesto, son favorables, pero en otros casos son contrarios, como es la historia que nos narra el Evangelio de Marcos. El viento era contrario, dice el texto, si lo notaste. El viento golpeaba contra ellos. Quiere decir entonces que si los vientos son contrarios a ti, y tú por más que remes y remes y remes porque los vientos son contrarios, no avanzas, la lógica que nos indicaría, pues no vayas en contra de los vientos, date la vuelta y mejor regrésate. Pero vemos que estos discípulos, aunque Él nos narra el Evangelio que en cierto momento estaban cansados, con miedo y desanimados, también debemos reconocer que eran hombres de fe.
Si Jesús les dijo, vayan al otro lado del lago o del mar, a la otra ribera y allá nos vemos, yo entonces debo reconocer que estos hombres también tenían mucha fe y por lo tanto seguían remando, remando y remando. Dice el texto, como acabamos de considerar o de observar, que estaban en medio del mar. En medio del mar. Y no es cierto que es común que a la mitad del camino, cualquiera que sea el tema, matrimonio, negocio, carrera, vocación, oficio, lo que sea, no es cierto que a mitad del camino es cuando somos más impactados por el cansancio, por el agobio y a veces por el desánimo. Esta ilustración la comparto mucho con mi familia, porque cuando Dios nos permite salir de vacaciones, que nos gusta mucho, cuando hay oportunidad viajar juntos manejando, porque estamos encerrados ahí todos y hay que platicar y hay que observarnos y nos conectamos más y no falta quien dice, ¿cuánto falta para que lleguemos? Y a la mitad del camino siempre hay interesantes cuestionamientos. Ya no podemos regresarnos porque estamos a la mitad del camino, pero todavía vemos que quizás falta mucho y entonces ahí hay consideraciones interesantes. A la mitad del camino casi siempre hay crisis. No es una regla por lo general, pero casi siempre habrá crisis. Porque cuando vienen los problemas a mitad del camino, normalmente ya no estamos tan fuertes, ya la expectación acaba de pasar también, todavía no vemos el final del túnel. Y entonces ahí hay que reaccionar. Recuerdo cuando hace algunos años Dios nos permitió a mi familia y a mí tener un negocio, una empresa, y cuando llegaban fechas especiales de intenso trabajo, donde teníamos que elaborar prácticamente muchos días sin parar, a veces jornadas de 24 horas, claro, diferentes turnos, y producir en miles cantidades de productos, y cuando nos encontramos a la mitad de las jornadas decíamos, yo creo que no vamos a acabar, falta mucho por hacer. Y es que a la mitad del camino somos así, agredidos por eso, por el cansancio, por el desánimo. Sin embargo, ¿qué hicieron estos discípulos cuando se encontraban en medio del mar, atacados, golpeados por esos vientos contrarios y en un estado de ánimo, de desánimo, dice la Escritura, y temerosos y cansados? ¿Qué hicieron? No dejaron de remar, no dejaron de remar. Tenían fe en la palabra que Jesús les había dado, confiaban en la orden de que si Jesús dice llegarán, llegarían. Entonces yo creo, mis hermanos, aquí podemos aprender algo. No dejemos de remar, por duros que sean los momentos que estemos pasando, no nos detengamos, sigamos creyéndole al Señor. Otro evangelio nos da el dato de que entraron a la barca alrededor de las 8 de la noche y ya habían pasado muchas horas de estar en medio del mar, era noche y con un mar embravecido. Nos dice la Escritura que aproximadamente eran entre las 3 y 6 de la mañana. No nos da el dato preciso, pero el rango sí es seguro. Entre las 3 y las 6 de la mañana. Oiga, a las 3 y a las 6 de la mañana, cualquiera después de haber estado remando toda la noche se cansa, por supuesto. Pero repito, estos discípulos seguían remando. Y yo creo que aquí encontramos también otra aplicación muy práctica para nosotros, acerca de no dejar de remar. Sí, los remos creo que representan los medios que nos llevan a hacer la voluntad de Dios para llegar a donde Él quiere. Lo voy a repetir. Los remos y seguir remando representan todos los medios que Dios nos ha dado para que sigamos haciendo su voluntad y lleguemos a ese destino de bendición que Él tiene para nosotros. Haciendo una analogía de estos remos, yo creo que los cristianos tenemos muchos remos que podemos usar a nuestro favor. Por ejemplo, está el remo de la fe, creerle a Dios. Está el remo de la obediencia, obedecer lo que nos instruye en su palabra. Está el remo de la oración, de la intercesión, del clamor a Él, sabedores de que toda oración Él la toma en cuenta y la responde. Está el remo de la negación del yo,
de la crucifixión, de la muerte a las pasiones que batallan dentro de nosotros. Está el remo de la guerra espiritual. Tenemos que entender que estamos en medio de una lucha contra Satanás y sus huestes que quieren siempre impedirnos que vivamos en el centro de la voluntad del Señor. Así es que usemos toda la armadura de Dios, especialmente dos: el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, pero sobre todo la espada del Espíritu. Está el remo de la comunión en el pueblo de Dios, que ahora está pues totalmente fragmentada y debilitada, pero a través de estas herramientas, de esta tecnología, tenemos cierta comunión también. Y por supuesto está el remo de meditar permanentemente la bendita palabra del Señor. Así es que para llegar al lugar donde tendremos más de Dios, debemos pasar ciertos procesos, pero no dejemos de remar. Iglesia amada, no dejes de remar. De hecho, les comparto que tuve un poquito de desánimo y de decepción ahora durante estos días por las noticias que nos dieron las autoridades, claro, actuando responsablemente, por supuesto, porque yo pensé que todo se iba a reactivar el 1 de junio y nos dicen no, de ninguna manera. Termina una etapa de la pandemia, pero seguimos en algo que han llamado el semáforo rojo, y yo me desanimé un poquito y dije, caray. Bueno, pero el Señor está con nosotros, pero el Señor ha permitido que estemos pasando todo esto. Así es que, ¿qué me resta por hacer? Voy a seguir remando. Hay una segunda lección que desde mi punto de vista nos arroja este pasaje, y es esta: no sentir al Señor no significa que no esté con nosotros. No sentir, en cuanto a emociones se refiere, no sentir al Señor no significa que Él no esté con nosotros. De hecho, el versículo número 46, lo voy a volver a leer, dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y yo pregunto, ¿a qué se fue a orar? ¿A qué se fue Jesús a orar? Bueno, cuando terminaba jornadas difíciles de trabajo, como era el caso, Jesús acababa de multiplicar los peces y los panes, y dar de comer a través de los discípulos a miles y miles. Obviamente Jesús estaba cansado. Vemos este patrón en la vida de Jesucristo, que cuando Él ha tenido jornadas exigentes, agobiantes, Él siempre se iba a descansar, sí, físicamente, pero sobre todo espiritualmente, en la presencia del Padre, y lo hacía en oración. ¿Por qué otra cosa más estaría orando Jesús? Yo creo, no lo revela el texto, pero para mí hace sentido, que Jesús estaba orando por sus discípulos. Porque Jesús, mis hermanos, sabía lo que los discípulos estaban pasando. Así lo dice el versículo número 48. Voy a leerlo nuevamente. Dice el 48: y viéndoles remar. Es interesante este tipo de narraciones que tenemos que leer con cierto detenimiento para darnos cuenta que aquí están ocurriendo muchos milagros. No solamente que Jesús caminó sobre el mar, aquí está otro milagro. Dice el versículo 48 claramente que Jesús les estaba viendo. Pero si Jesús estaba en la tierra y los discípulos estaban kilómetros adentro del mar y era de noche, ¿cómo los veía? Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios omnipresente. Todo lo ve, todo lo sabe. Pero repito, cuando estamos en medio del mar, cansados, agobiados, temerosos, desanimados, es difícil tomar clara conciencia de que Jesús no se ha ido, de que está con nosotros, de que está pendiente de nosotros, y que está el Señor además intercediendo por nosotros. Nunca debemos olvidar, esforzarnos en no olvidar esta realidad. No nos dijo Señor Jesucristo desde hace 2000 años: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Ha cumplido Jesús esa promesa? Han pasado 2000 años y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sigue latente, vigente, activa, y vamos, mis hermanos, hacia el otro lado, hacia su gloria, tener más de Él, incluso hasta la vida eterna. Y sabes, porque Jesús lo dijo y lo prometió, llegaremos. Pero no dejemos de remar y no dejemos de entender que el Señor está
con nosotros. De hecho, estas palabras son las que el Señor usó en momentos estratégicos en la vida del pueblo de Dios de Israel y de ciertos obreros. Era necesario que ellos oyeran directamente de Dios la siguiente palabra, la creyeran y avanzaran en lo que Dios tenía para ellos en adelante. Por ejemplo, el Señor le dice a Moisés: he aquí, yo voy delante de ti, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y había un momento difícil que el pueblo no estaba reaccionando a Dios como debiese hacerlo, y hay un momento donde el propio Dios le dice: mira, Moisés, el pueblo es rebelde, el pueblo no entiende, no acaban de comprender las maravillas y glorias que he manifestado en ellos, así es que ¿sabes qué? Mejor les voy a enviar a mi ángel y que mi ángel los acompañe, pero yo ya no voy a ir. Y Moisés le reclama, claro, con todo el temor y reverencia que siempre le tuvo, le digo: Señor, si tú no vas con nosotros, mejor ni nos mandes. Permítame decir una expresión muy mexicana: mejor ahí mueres, Señor. Pero Dios le ratifica su promesa: está bien, Moisés, yo voy delante de ustedes. Estaba después, tiempo después, el siervo Josué, que ha recibido la encomienda de introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, y Josué se da cuenta de tan grande tarea, de hecho humanamente hablando una tarea imposible, y Dios le dice: pero Josué, no estás solo, no es en tus fuerzas, José. Y le da la misma promesa: yo estoy contigo, yo voy delante de ti, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y esto lo retoma también el rey David y lo plasma en algunos de sus salmos, pero el escritor de Hebreos también nos lo comunica a la iglesia cristiana de todos los tiempos. Pero mis hermanos, es una promesa que Jesús siempre ha cumplido y siempre cumplirá, porque Él es fiel y porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así es que no sentir al Señor no significa que Él no esté con nosotros. Él está con nosotros. Te recomiendo que en estos días pudieras leer el Salmo 139. El Salmo 139 contiene unas declaraciones divinas que nos deben causar gozo, paz, fe, fortaleza. Y déjame retomar un poquito de ese Salmo 39, algunos versículos, si me acompañan ahí por favor. Dice el versículo número 7, Salmos 139, 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. E incluso dice el autor: y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí me encuentro contigo. Si tomare las alas del alba y habitare en extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere: bueno, ciertamente tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti. ¿No les parece que Dios se ha garantizado el que sepamos con toda certeza que Él siempre está con nosotros? Por difícil, porque repito, somos humanos, no somos de palo, tenemos emociones, sentimientos y reaccionamos. Y es normal que ante un mar embravecido y agobiados por cansancio y desánimo y aún temor, dudemos que el Señor está. Pero el Señor promete estar con nosotros. Y te comparto una tercera y última lección que yo extraigo de esta narración tan emocionante, repito, del Evangelio de Marcos. Pero este último elemento de mi mensaje lo quiero tomar del Evangelio de Mateo, capítulo 14 y de 24 al 33. Porque, repito, Mateo, Marcos y Juan registraron este momento. Y vayamos por favor allí a Mateo
capítulo número 14, a partir del 24. Te recuerdo, es el mismo episodio, la misma historia, pero con la versión o a través de la versión de Mateo. Entonces, Mateo capítulo 14 a partir del 24. ¿Y qué es el último o la última lección que yo extraigo de esta narración? Que Dios quiere que caminemos sobre las aguas. Por extraordinaria que parezca esta declaración, creo que así lo revela el texto. Dios quiere que caminemos sobre las aguas. Entonces, a partir del versículo 24 leemos: y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos habían visto a Jesús hacer toda clase de milagros, pero nunca lo habían visto así, que andaba sobre el mar. Quiere decir entonces que también en los momentos difíciles, cuando Jesús nos ha enviado a un lugar hacia el otro lado de la ribera, en medio de lo más difícil y complicado, podemos ver a Dios de maneras que nunca habíamos visto. Es decir, conoceremos más de nuestro Dios. Y los discípulos, versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Los autores bíblicos, déjenme hacer aquí un paréntesis importante. Los autores bíblicos que narran la vida de Jesús, los evangelios pues, en ciertas partes de sus escritos tomaron la precaución de referir a Jesús con esta frase: yo soy, yo soy. ¿Se acuerdan cuando iban aquellos soldados a prender a Jesús en el huerto de Getsemaní la noche previa a la crucifixión? Y llegan aquellos soldados y preguntan: ¿quién es Jesús de Nazaret? Venimos por él. Y Jesús se presenta. Yo me imagino la escena, sale delante de los discípulos y les dice: yo soy. ¿Y qué ocurrió con los soldados? Cayeron al suelo porque el yo soy se estaba manifestando ahí. Jesús dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta. ¿Por qué los evangelistas asociaron esa expresión a Jesús? Porque el Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento, que se reveló como el yo soy es el eterno, el que no tiene ninguna limitación, el que existe fuera de su propia creación, el perfecto, el santo, el yo soy del Antiguo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Yo soy, no teman, versículo 27. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro. Yo hace rato dije que el personaje predilecto para su servidor es el apóstol Pablo. Pero de Pedro, ¿cómo aprendemos? Pedro nos desafía, ¿no es cierto? Pedro nos confronta, su arrojo, su fe. Sí, la regaba muchas veces, se equivocaba, pero Pedro es un hombre de iniciativa, emprendedor, valiente, dispuesto siempre a hacer lo que Dios le decía. Y entonces por eso Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué petición? ¿No les parece? Aquí vemos a un hombre temerario, pero en un sentido positivo. ¿Cómo no se le ocurrió otra cosa? ¿Por qué no le dijo: Señor, ya súbete a la barca de una vez, calma la tempestad y ya llévanos, por favor, a la otra orilla? No, Señor, yo soy tu discípulo. Tú me llamaste a seguirte. Tú te estás reproduciendo en mí.
yo entiendo que yo te sigo porque quiero ser como tú. Y si tú caminas sobre las aguas, Señor, si tú quisieras, entonces mándame, ordéname a caminar sobre las aguas. Y dice el texto que Jesús le concedió esa petición. Aquí tomamos nota de algo, mis hermanos. Caminar sobre las aguas comienza con una atrevida petición al Señor. Sí, todos los días le damos gracias a Dios por los alimentos, ¿no es cierto? Así debemos hacerlo. Pero son oraciones que a veces las hacemos mecánicamente por lo cotidiano que son. Pero ¿qué te atreverías tú a pedirle a Dios en esta hora? Que fuera realmente atrevido. No del tamaño tuyo, no al alcance de lo que tú pudieras hacer, sino pedirle a Dios algo que esté muchísimo más allá de tus capacidades o incluso de tu propia imaginación. A Pedro nunca se le hubiera ocurrido en otra circunstancia, en otro momento de su vida pedir algo así. Era el momento oportuno y propicio para pedirle a Jesucristo algo del tamaño de Jesucristo, es decir, algo extraordinario, algo sobrenatural. Para caminar sobre las aguas debemos comenzar por ahí, pidiendo lo imposible. Sigo leyendo el versículo número 29. Jesús le dice entonces: Pedro, tu petición me ha agradado. De hecho, tu petición no lo dice el texto, ¿verdad? Pero me gustaría ver en ese momento el rostro de Jesús, como que Jesús le estuviera diciendo a Pedro: vientos, Pedro, de eso se trata. Era parte de las lecciones que yo les quiero dar aquí en medio de la tormenta. Sí, Pedro, me gusta lo que pides. Así es que Pedro, imagínense que Jesús le hubiera dicho: pero Pedrito, ¿en qué cabeza cabe, Peter, atreverte a hacer esa clase de peticiones? Oye, por favor, todo tiene un límite. No, todo lo contrario. Yo creo que es válido imaginarnos a Jesús sonriente, emocionado por su discípulo que le está creyendo, su discípulo que está entendiendo en parte de lo que es el propósito de estar en medio de ese mar embravecido contra la corriente, cansados pero no dejando de remar. Entonces Jesús le dice: si nuestra Biblia fuera en inglés, ¿cómo lo diría? Yes. ¿No es cierto? Sí, Pedro. Y le dice el Señor: ven. Ahora, lo siguiente para caminar sobre las aguas, pues es creer. Porque bien Pedro pudo haber dicho: ¡ay, jole! Se pudo haber asombrado, ¿no? El Señor sí dice que puedo ir hacia Él. Bueno, pero Él oyó una palabra y la creyó. Oyó la palabra de Jesús y la creyó. Para caminar sobre las aguas tenemos que oír una palabra y creerla, y caminar sobre esa palabra. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, por favor, tratemos de imaginarnos. Por eso los narradores bíblicos así escribieron, para provocar imaginación en nosotros. ¿De qué tamaño habrá sido la barca? ¿Su profundidad? ¿Qué hizo Pedro? Agarró un banquito, se subió a la orilla, se echó un brinco, o estiró la pierna. ¿Cómo habrá sido? Sin embargo, dice que lo hizo. No lo revela el texto, el cómo, pero lo hizo. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué ocurrió, mis queridos hermanos? El milagro sucedió. Andaba Pedro sobre las aguas. Pero toma nota de un tercer elemento que es importante entender para caminar sobre las aguas. ¿Hacia dónde se dirigía Pedro? Si lo notaste. ¿Hacia dónde iba?
Pedro iba avanzando hacia Jesús. Quiere decir que podemos, para caminar sobre las aguas, podemos entonces hacer peticiones extraordinarias. Nivel Dios. Pidámosle a Dios lo imposible. Segundo, oír esa palabra, creer esa palabra. Tercero, obedecer esa palabra. Cuarto, pero todo tiene que ir encaminado hacia Jesús, hacia más de Él, hacia una mayor revelación de su gloria, para que su nombre sea exaltado y la gente le conozca. Vuelvo a decir que la narración no nos muestra cómo estaban reaccionando los otros discípulos, pero yo pienso que estaban con los ojos cuadrados. Andaba Pedro sobre las aguas, pero para ir a Jesús. Aquí no nos está hablando este texto de temeridad de Pedro o de arrojo humano de Pedro, que hay elementos que por supuesto así lo manifiestan, pero hay algo superior operando en Pedro, y es un deseo ardiente de llegar a Jesús en esa manifestación de la gloria de Jesús. Y si Jesús quiere y lo ordena, y como el caso así lo revela entonces yo voy a tomar esa palabra, la voy a creer y voy a ir hacia Jesús y voy a caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, dice el versículo 30, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Creo que en este momento todos podemos claramente deducir por qué se hundió Pedro. Porque dejó de ver a Jesús, dejó de creer en la palabra de Jesús, dejó de maravillarse en lo que Jesús es capaz de hacer por alguien que le cree. Y comenzó nuevamente a ver lo que le rodeaba. Los sentidos humanos empezaron a sobreponerse sobre los sentidos espirituales. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y es que el Señor, junto con su poderío, nunca dejará de ser también misericordioso. A mí me inspira tanto la fe, el arrojo de Pedro para creerle a Jesús, para avanzar hacia Él, para alcanzar más de Él. Pero también yo reconozco que hay momentos en mi propia vida donde cedo a los embates de las difíciles circunstancias y reacciono sujeto a mis pasiones humanas. Y es ahí donde solamente me resta clamar: Señor, sálvame, que me hundo. ¿Y qué hizo el Señor? Por supuesto, lo levantó. ¿En medio de qué dificultad te encuentras ahora? ¿Qué situación de vida estás pasando? Claro, como humanidad y como país estamos pasando una pandemia que se está complicando cada vez más muchos aspectos de la misma, pero en tu vida personal, en tu ámbito familiar, particular, ¿qué dificultad estás atravesando? ¿Tú eres hijo, hija de Dios? Asumo que tu anhelo es caminar en el centro de la voluntad de Dios, y que si Dios te dijo: vamos, emprende ese matrimonio, tienes mi bendición, empezaste contento, animado, motivado. Sí, tienes mi bendición para escoger esa carrera y prepararte y formarte para que un día me sirvas con más impacto y trascendencia. Sí, ese bien que adquiriste, ciertamente yo te lo quise dar, no solo para tu deleite, sino también para que con ello me des gloria y puedas bendecir también a muchos. Emprendiste ese negocio, ese oficio, ese trabajo, animado, contento, porque sabías que el Señor te estaba bendiciendo, pero quizás te encuentras golpeado por vientos contrarios. Y sigues remando, y sigues remando, y remando, y remando, y por tanto remar y avanzar casi nada, entonces ya te cansaste. Pero no solamente estás cansado físicamente, lo peor es estar cansados del alma y del espíritu. Eso se llama desánimo. Pero ¿sabes?
Lo que este texto nos enseña claramente es que no debemos dejar de remar. Sigue remando. Sigue remando. Si Dios te metió en este asunto, o al menos te dijo, te voy a acompañar en este asunto, es decir, estás haciendo esto porque sabes que inicialmente era la voluntad de Dios, pero ahora tienes dudas, ahora tienes preocupaciones, ahora tienes recelo, porque la cosa no está como tú pensabas originalmente que sería. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor esta mañana? No dejes de remar. No dejes de remar. Sigue avanzando. Ahorita se trata de aprender lecciones formativas de Dios. Pero sabes, el Señor va a venir caminando sobre las aguas para encontrarse contigo, y el Señor te va a dar una palabra y te va a decir, tú también puedes caminar. Pero lo más hermoso, el Señor te va a llevar al otro lado de la orilla, y al otro lado de la orilla, si lo recuerdas, que hay más milagros del Señor, más gloria de Dios, más manifestación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sigue remando, porque tienes que llegar al otro lado. Ahora es el tiempo de remar. Mis hermanos, en esta pandemia estamos en un tiempo de remar. No dejemos de hacerlo. También no dudemos que Dios está con nosotros. ¿Pero dónde está el Señor? No lo veo. Porque no lo ves con tus ojos físicos, humanos, naturales. Otro principio, por eso me encanta Pablo. Pablo decía en momentos difíciles, es que no andamos por vista, andamos por fe. Esa es la vocación de la iglesia, mis queridos amigos, hermanos. La iglesia, los cristianos, caminamos más por fe, es decir, fundados en lo que Dios dice en su palabra, creyendo en sus promesas, que en lo que registra nuestros sentidos físicos. Así es que creer que Dios está conmigo debe ser una convicción firme, permanente en los hijos y las hijas de Dios. Otra cosa que podemos aprender y aplicar de este pasaje, mis queridos, es que Jesús tiene el poder para detener cualquier tormenta. ¿Y por qué no lo hace? Porque estamos en procesos formativos, porque hay lecciones que aprender. Si los discípulos se hubiesen regresado, se hubieran evitado tres cosas maravillosas. Se hubieran perdido, mejor dicho. Primero, no hubieran visto a Jesús caminar sobre las aguas, lo cual yo pago por eso. Segundo, Pedro no hubiera caminado sobre las aguas. Tercero, no hubieran llegado al otro lado para ver más gloria del Señor. Por eso, aunque la tormenta arrecie, no dudes, el Señor tiene poder para levantar una tormenta, pero para detener esa tormenta. Creo que en esta pandemia muchos podemos sentirnos como estos discípulos. Sería comprensible. Pero ¿por qué el Señor nos lleva a meditar este pasaje? Mis hermanos, para entender, aprender que Él está con nosotros y que nos puede llevar a caminar sobre estas aguas por medio de la fe en su palabra. ¿Qué tenemos ahora al alcance? Su palabra. Pero también sabes que hemos comprobado en estos hoy es el 70º día, tenemos ya 70 días de confinamiento, hoy se cumple. ¿Qué hemos aprendido? Que el Señor ha estado con nosotros, que hemos podido en cierto sentido caminar sobre las aguas, y que si el Señor permitió que se levantase esta tormenta, Él también tiene el poder para decirle: coronavirus, te me aplacas. Pero yo estoy expectante que al otro lado veré más de su gloria, que al otro lado estaremos en un escenario de muchos milagros que el Señor hará. ¿A través de quiénes? De los que en esta pandemia
estamos caminando sobre las aguas. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí en tu lugar y tomas un tiempo para darle gracias a Dios? Darle gracias, en primer lugar, por su palabra. Su palabra, mis hermanos, es nuestro GPS. Sin la palabra andaríamos desbrujulados, sin saber qué camino tomar, sin comprender propósitos divinos en medio de lo que sufrimos. Y lo peor, sin esperanza. Pero sé que tú tienes la esperanza viva en tu corazón, y la esperanza viva, dice la palabra del Señor, es el propio Señor Jesucristo. Así se reveló Él en el Nuevo Testamento, la esperanza viva, la esperanza de vida. Señor Jesús, es posible que muchos de tus hijos se parecen a estos discípulos. Yo también. Nuestra vida es a menudo como la barca que describe en estos evangelios, golpeada por un mar embravecido, azotada por vientos contrarios, y sus tripulantes están cansados, con miedo, desanimados. Pero qué gran consuelo nos das hoy, Señor, al saber que tú estás orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Así como cuando oraste por el apóstol Pedro, que su fe no declinara, no cayera, tú estás orando por nosotros. Pero también qué confortante es saber que tu presencia está en medio de nosotros y que podemos caminar sobre las aguas de la dificultad, de las pruebas, de lo imposible, Señor, porque tú dices que podemos hacerlo. No es arrojo humano, no es temeridad humana, es fe puesta en tu palabra para ver lo imposible. Sí, si los cristianos no anheláramos y pidiéramos lo imposible, entonces, ¿qué clase de Dios estaríamos siguiendo? Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y podemos pedir entonces, bíblicamente hablando, atrevidamente, y caminar sobre esas aguas. Pero no dudes que si el Señor dijo, ve al otro lado del lago, entonces llegarás al otro lado del lago. Y además mejorado, crecido, avanzado en tu fe, en tu carácter, como hijo y como hija de Dios. Toma pues ese tiempo para pedir al Señor que te ayude, que te fortalezca, que te dé la fe en su palabra para que puedas caminar sobre las aguas. Que si sientes que te estás hundiendo, aquí está la maravillosa misericordia del Señor. Yo me imagino la escena también. El apóstol Pedro dudó por un momento, puso más atención a las circunstancias peligrosas alrededor y dejó de ver a Jesús, dejó de creer en su palabra y comenzó a hundirse. Pero nunca se le olvidó que su maestro es misericordioso y siempre tenderá su mano para rescatarnos. No importa la profundidad a la cual se haya caído, no importa que se haya dudado tanto de Dios y negado la fe, que dejamos de verle, de seguirle, de obedecerle y nos hemos hundido muchísimo. Como quiera, si tú todavía tienes conciencia de que Dios existe y te ama y te quiere tomar y te quiere restaurar, entonces clama a su misericordia y Él siempre te tenderá la mano y te sacará nuevamente a flote para volverte a poner en su barca.
Necesitamos, Señor, necesitamos más de ti, Jesús, más de tu presencia, más fortaleza, más fe. Pero necesitamos también, y eso nos corresponde a nosotros, creerte más, pero obedecerte más. Sí, Señor. Acompáñanos a entonar este canto. Pero mientras el canto está siendo cantado por mis hermanos aquí en esta plataforma, yo te pido que tú ores a Dios y pongas tu vida, el tema particular que hoy requiere ser tomado por Jesús. Atrévete a orar lo imposible. Pídele a Jesús que te lleve a caminar sobre esas aguas. Aleluya. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Y nosotros acá vamos a adorar al Señor. Aleluya. Tú estás aquí, tú eres fiel, principio y fin. En medio de la tempestad, tú cantarás mi gozo y paz. Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, yo confío en ti. Abba, Padre, ya no temeré. Tú eres fiel y siempre serás. Dile con nosotros: Emmanuel, tú estás aquí, tú eres fiel, principio y fin. En medio de la tempestad, tú cantarás mi gozo y paz. Vamos, díselo. Abba, Padre, yo te amo. Aleluya. Abba, Padre, yo confío en ti. Abba, Padre, ya no temeré. Tú eres fiel y siempre serás. Nombre, Señor. Tú eres Abba, Padre. Tú eres mi papá. Piensa por un momento en esa expresión. Dios en Cristo Jesús es nuestro papá, nuestro Padre. ¿Y qué padre hay de ustedes, dijo el Señor Jesús, que si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra, o un huevo y le va a dar una serpiente? Si vosotros, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cómo nos dará también el Padre Celestial todas las cosas? Y dice el texto, especialmente su Espíritu Santo a quien se lo pida. Pide, pide, pide. Es una invitación de Jesús. Pero cree y obedece también. Sí, Señor. Gracias. Echamos hoy nuestra carga sobre ti, nuestras luchas sobre ti, nuestro agobio sobre ti. Y nos tomamos de tu palabra y vamos a caminar sobre las aguas. Y la tormenta se va a detener. Y vamos a llegar al otro lado de la orilla.
y vamos a aprender tantas cosas buenas que solo en medio de dificultades es que se aprenden. Bendito seas por todo ello, Señor. A ti la honra y a ti de la gloria.